Buenas tardes, gracias a ustedes por tener a bien asistir, gracias a José Alipio por la invitación, gracias al Círculo Vitoriano. Y como se ha dicho, efectivamente, vamos a comenzar hoy con un país que es bastante más cercano geográficamente y puede que en algunos aspectos culturalmente a nuestro mundo, con respecto al país del que se habló ayer, que fue Irak, y ese país es Marruecos. El título de la conferencia, Marruecos a través de 3 ciudades, pues creo que es transparente y es lo que vamos a hacer. Vamos a mencionar 3 de las ciudades más importantes del país vecino, del país inmediatamente vecino por el sur, y esas 3 ciudades son Tetuán, Tánger y Chefchaouen. Hay muchas más de las que se puede hablar y si da tiempo en esta conferencia al final, pues haré una pequeña reseña, si se me permite esa expresión, o un pequeño comentario sobre otras de las ciudades interesantes que hay también en este país. Pero para atenernos al programa y para ser fieles al título, vamos a comenzar por una de esas 3 ciudades. Y vamos a hacerlo por la de Tetuán, por motivos que irán ustedes viendo a continuación y que son obvios. Tetuán recibe en árabe un nombre coloquial, un nombre por el cual la conocen los naturales de allí, que es la paloma blanca, por 2 motivos. Primero, porque uno puede ver desde esta plaza que se encuentra en la zona central de la ciudad, la disposición de la ciudad antigua, la disposición de la Medina, su color, que es absolutamente blanco, encalado, y segundo, porque se sitúa, podemos decir, desparramada por la loma de una pequeña montaña, de una pequeña colina. Por lo tanto, cuando uno la ve desde la distancia, es semejante a una paloma, posada en esa loma a la que hacemos referencia. Es una de las ciudades más hermosas, también de Marruecos, estéticamente. Es una de las ciudades en las que puede ver el legado, o podemos decir, la herencia andalusí, que no es fácil porque las ciudades han cambiado mucho, los planes urbanísticos, las han modificado a lo largo de estos 500 años de historia, pero en Tetuán, como veremos a continuación, primero, antes de entrar con la Medina, vemos otra vista de esta maravillosa ciudad, todo blanco, maravilloso, en medio de esta loma que le ha hecho ganarse el nombre de la paloma blanca. Titaouine. Titaouine es como llaman los bereberes, que también veremos lo que es un bereber, una amazigh, es un sinónimo, a esta ciudad. No la llaman Tetuán, la llaman Titaouine y quiere decir los manantiales, las fuentes. ¿Qué es un bereber? Bien, vamos a repetir, porque creo que siempre viene bien, la diferencia entre un musulmán, un árabe, una etnia como pueda ser un bereber, etc. Un musulmán es una persona que tiene una religión concreta que, por los motivos que sea, la sigue. Puede ser por un motivo familiar, por un motivo personal. Una fe que cree que Mahoma es el último mensajero de Dios y que Dios no es más que uno, y en árabe se llama Allah, pero Allah no es ningún nombre, sino que significa el Dios, simplemente, esa palabra. Un árabe es una persona que pertenece a una etnia, podemos decir, que es esa, la etnia árabe. Sin embargo, yo soy un poco escéptico en el tema del árabe, porque que un marroquí sea un árabe y que un iraquí también lo sea, pues me hace dudar de que el hecho de ser árabe, o el hecho de ser árabe, podemos decir, exista. Porque realmente hay muy pocos puntos en común entre un marroquí, un argelino, un iraquí y una persona de Qatar. Pero no nos vamos a meter en ese berenjenal, sino que simplemente quiero que vean esa diferencia, que un asunto, el ser árabe, es un tema simplemente de nacimiento, ser musulmán es un tema de elección personal, de religión, y el caso de los bereberes están presentes, son una serie de tribus originarias, nativas del norte de África, y se encuentran en varios países. Se encuentran en Argelia, se encuentran en Marruecos, se encuentran en menor proporción en Egipto, por ejemplo el oasis de Sigua, donde Alejandro Magno alcanzó la apoteosis, casi podemos decir que fue hecho hijo de Amón, está habitado por bereberes, por pueblos amazigh, que es el nombre que reciben o que se dan ellos mismos. Continuamos con la exposición de esta maravillosa ciudad de Tetuán. Tiene una medina que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial, patrimonio y, podemos decir, una maravilla única en todo el norte de África. Como decía, es una auténtica joya en el norte de África porque tiene un estilo puramente andalusí. ¿Qué es la Medina? La Medina siempre en una ciudad árabe, en un país árabe, se va a referir a la parte antigua, como puede ser aquí en Vitoria la Almendra,
pues en los países árabes recibe un nombre general que es Medina, que significa ciudad en árabe. La palabra Medina, Madinat, significa ciudad. Y podemos decir que es la ciudad por antonomasia, la primera que, bueno, pues que estaba antes de que llegara cualquier potencia colonizadora o cualquier otro país. Es una joya andalusí en el norte de África, muy similar quizá a lo que un día fue Al-Ándalus, o la ciudad, podemos decir, lo que hoy es la judería de Córdoba o la de Toledo. Tiene un eco muy antiguo, de todas maneras, la ciudad de Tetuán, porque apenas a 2 kilómetros, 3 kilómetros, muy cerquita, se encuentra la antigua ciudad, las ruinas de la antigua ciudad de Tamuda, fundada por los mauretanos, una tribu del norte de África que hace más de 2000 años, es decir, en periodos muy antiguos, en tiempos obviamente antes de Cristo, fundó esta ciudad que llegó a ser verdaderamente próspera y que llegó a albergar una serie de edificaciones, incluso de estilo helenístico. Estamos viendo que es una ciudad con historia, por tanto. Esta es la Medina de Tetuán, este es el lugar de la ciudad a la que yo hacía referencia anteriormente. Ha sido considerada patrimonio de la humanidad y vemos que está hecha con una serie de arquerías encaladas, con un pavimento que recuerda mucho a los de las calles andaluzas, y efectivamente todo esto sucedió porque en el siglo XV, a partir de la conquista de Granada por parte de los cristianos, y en tiempos anteriores, inmediatamente anteriores, los musulmanes y comunidades judías también que habitaban en el sur de España, empezaron a emigrar al norte de Marruecos, y empezaron a construir ciudades, o empezaron a remodelar las ciudades a las que llegaban, de acuerdo con su concepto de arquitectura que habían vivido y que habían visto en Córdoba, en Sevilla o en Granada. Sin embargo, podemos decir que Tetuán tiene un pasado también convulso, como la mayoría de las ciudades, y ese pasado convulso tuvo lugar hace muchos años, tuvo lugar en el año 1400, un momento concreto, en el que el rey Enrique III de Castilla vio o se dio cuenta de que el norte de África en general, y en concreto esta ciudad, la ciudad de Tetuán, se estaba convirtiendo en un nido de piratas, en concreto un nido de corsarios, es decir, encontraban refugio en aquellas costas y cuando veían un galeón español, veían cualquier tipo de embarcación de la que pudieran aprovecharse, la atacaban y bueno, pues se convirtió en un verdadero problema, lo que llevó a este monarca castellano a destruir hasta el cimiento la ciudad en el año que ustedes ven ahí. Sin embargo, a partir de una fecha concreta, 1483, antes, como hemos dicho, de la reconquista de Granada, mucha gente, cantidades ingentes de habitantes del sur de España empezaron a emigrar al norte de África y empezaron a reconstruir aquello que había quedado en ruinas, que era la antigua Tetuán. Como hemos dicho, es muy remarcable el hecho de que es una Medina andalusí, es algo así como una ciudad de Al-Ándalus trasplantada al norte del Marruecos actual. Creo que merece la pena visitarla, hay muchos lugares de Tetuán que son verdaderamente turísticos y están muy masificados, hay cosas que realmente no son típicas de Marruecos, pasa lo mismo en Marrakech, que uno ve espectáculos, danzas, murales que no son típicos ni siquiera árabes, sino que son quizá del mundo persa, del mundo incluso indio, pero bueno, eso es lo que se espera un poco el turista que no tiene mucha formación ni conoce mucho del mundo árabe, espera ver, pues no sé, yo recuerdo por ejemplo en Túnez, en ciertas ciudades, grafitis, murales de Aladín, por ejemplo, cuando Aladín con el mundo árabe en principio no tiene nada que ver, surge de las Mil y una noches, se dice en las Mil y una noches que era chino, pero bueno, todos lo asociamos con Persia, con toda esa magnificencia, es decir, está un poco masificado algunas zonas de Tetuán, pero aún así lo que queda debajo es verdaderamente interesante. Ven ustedes esta estampa propia de Tetuán, el hombre con la jallabilla, la jallaba, también la llaman, depende del lugar, que es la túnica típica marroquí, típica de los habitantes, de los nativos de allí, y que es efectivamente muy característica por la capucha picuda que tiene, y que es verdaderamente agradable en invierno, porque está hecha de lana, y como podemos ver, pues está dominada de blancos, sobre todo, lo que le ha ganado el nombre de la paloma blanca, y de azules. Sin embargo, cuando saltemos a Chefchaouen vamos a ver que los azules reinan sobre todos los demás colores. Vamos a cambiar de zona dentro de Tetuán y vamos a salir de la Medina para entrar en el ensanche. Se llama el ensanche. Los naturales de Tetuán lo llaman el ensanche con este nombre porque es el barrio español.
Tenemos que decir que Tetuán fue la capital del protectorado español. Durante el tiempo del protectorado fue la ciudad más importante, la ciudad capital. Y eso la convirtió en una mezcla, en una ciudad mezclada con influencias bueno, pues de muchos orígenes. Como hemos dicho, andalusí, la arquitectura colonial española también está presente. Y algo muy curioso que le quiero contar a ustedes es que las ciudades que fueron protectorados o colonias francesas tienen un plan urbanístico totalmente diferente a las que lo fueron de España. Esta fue española. Rabat, por ejemplo, fue francesa. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se diferencia? La ciudad antigua, que hemos dicho que se llama Medina o Madinat en árabe, en las ciudades que fueron protectorados españoles se encuentra en el centro de la ciudad. Y los españoles crearon una ciudad nueva, que efectivamente se llama ciudad nueva en muchas ciudades, alrededor de la Medina. Es decir, los españoles y los árabes, en este caso los bereberes, estaban mezclados. Vivían como una extensión de la ciudad que ya existía. Sin embargo, el plan urbanístico de las colonias o de las ciudades que eran protectorados franceses es muy diferente. La ciudad antigua, los bereberes o los árabes en este caso, vivían en esas calles intrincadas, en esas callejuelas encaladas con sus yallabillas, y los franceses vivían en una ciudad nueva que habían construido, pero completamente aparte, separada. No había en ningún momento, no tendría por qué haber una mezcla ni un contacto entre los dos. Sin embargo, aquí vemos que el ensanche, que es la zona española, está inmediatamente fuera de las fronteras, entre comillas, de la Medina. Y como decíamos, es un claro ejemplo de la arquitectura colonial española y de la arquitectura, bueno, pues de principios del siglo XX de nuestro país. Vemos una iglesia, actualmente ya no es una iglesia, se ha convertido en un centro, podemos decir, cívico, centro cultural, pero bueno, sigue conservando su arquitectura distintiva y la cruz coronándola. Esta plaza es la plaza central del ensanche, lo que hemos dicho que es la ciudad nueva, la parte nueva de Tetuán, y antiguamente se llamaba la Plaza Primo de Rivera, se cambió el nombre cuando cayó el protectorado, cuando se disolvió, y actualmente lleva el nombre del Mulay al-Mahdi. También podemos encontrar en Tetuán el Palacio Real del monarca actual Mohamed VI. No es la casa en la que él vive, para que ustedes me entiendan, pero bueno, es el lugar que lo recibe, es el lugar que lo acoge cuando tiene que hacer alguna visita de Estado o tiene que hacer algo en concreto en esta ciudad. No es visitable, ¿de acuerdo? Hay algunos palacios de algunos países que son visitables, palacios reales, y que cuando llega el monarca se acordonan y se cierran. Este en concreto no. Y bueno, pues es también un mundo de Zellij, ustedes ven aquí la palabra, y es esa decoración típica de las casas andaluzas y de las casas situadas en el norte de Marruecos sobre todo, que se hace con cerámica vidriada de diferentes colores, sobre todo blanca, verde, negra, amarilla, azul en algunos casos, y que compone una especie de puzzle imposible que con formas geométricas crea una composición verdaderamente hermosa. Zellij se llama. Y yo creo que además de todo lo que ya hemos dicho, hay algo que cabe destacar y que es el alma del Tetuán típico, del alma del Tetuán auténtico, y son los riad. Los riad, bueno, la palabra riad en árabe significa jardín. Sin embargo, en este caso se refiere a las casas que contienen un patio en su interior. Bueno, y esta casa podría ser podría estar situada perfectamente en Granada o en Córdoba, en la judería de Córdoba. Sin embargo, está en Tetuán y es una herencia, como hemos dicho, de esos andalusíes que, expulsados o huyendo del sur de la península, decidieron levantar sus casas según el estilo de aquellas que habían debido abandonar en la patria perdida. Vamos a saltar al segundo punto de nuestra conferencia, la segunda ciudad. Creo que es francamente interesante, es Tánger, una ciudad que fue internacional, zona internacional en un periodo de la historia. Una ciudad, además, portuaria, eminentemente, si debemos definir por algún adjetivo a Tánger, yo diría que es una ciudad portuaria, situada justo en el estrecho de Gibraltar y que merece la pena descubrirla tanto en esta conferencia como en el viaje que, bueno, pues si Dios quiere, muy pronto llevará a cabo Raíces de Europa. Si Tetuán tenía ecos antiguos, podemos decir que Tánger igualmente o incluso más. Se dice, o dice la mitología griega, que en uno de los trabajos que tuvo que cumplir Hércules, concretamente el 10º, robar los toros del ganado de los toros que pastoreaba el gigante Gerión, Hércules, en ese camino hacia ese 10º trabajo, tuvo que enfrentarse al estrecho, a las montañas que separaban África del sur de Europa.
Sin embargo, en ese momento no existía el estrecho, nos cuenta la mitología, y que Hércules, con su tremenda fuerza, abrió y separó esas dos montañas que en ese momento, dice la mitología, repito, unían el continente europeo y el africano. Y como rastro de ese paso queda el monte Hacho en Ceuta y, bueno, el peñón de Gibraltar en la zona española. Las columnas de Hércules, la zona europea, perdón. También tiene una medina, obviamente, como todas las ciudades marroquíes, tiene una medina de calles intrincadas que no es tanto de influencia andalusí, vemos arcos, vemos también ese pavimento típico, pero no ha sido considerado, no se considera que la influencia de estos migrantes del siglo XV pues sea tan grande, y como decía, es sobre todo una ciudad portuaria. Tanto de día como de noche, bueno, de día es más increíble porque uno ve las costas españolas enfrente, pero de noche es igualmente impresionante porque ve todas las luces como pequeñas luciérnagas repartidas por la orilla marroquí, desde la Casba, que es esta fortaleza y esta zona de la ciudad de la cual hablaremos a continuación, pues es francamente impresionante, como decíamos. Dentro de la Casba, que es la zona fortificada, la ciudadela de Tánger, elevada, obviamente, como todas las ciudadelas, hay un punto concreto que se llama Dar el-Makhzen. Dar el-Makhzen en árabe significa la casa de almacenamiento, por extensión, el almacén. Dar el-Makhzen es la fortaleza dentro de la ciudadela de Tánger. Se usó, bueno, pues con muchas finalidades a lo largo de la historia, como fortaleza defensiva, obviamente, como su nombre indica, Dar el-Makhzen, pues cuando fue tomada por otras potencias extranjeras, cuando cayó incluso en el abandono en algunos periodos, pues se usó para almacenar armas o para almacenar otra serie de cosas. Y que cuando uno la recorre de noche, yo estuve en el mes de septiembre, es decir, la temperatura era bastante clemente y agradable, pero sin embargo cuando uno la recorre de noche, lo más probable es que lo haga en completa soledad. Como les comentaba, estas son las vistas que uno tiene cuando sube a la Casba, a esa zona amurallada, a esa ciudadela de Tánger, del puerto de Tánger, y en el otro lado, si fuera de día, pues veríamos las costas, como decía, españolas. Además, son cosas estas, la que voy a decir, que a mí me interesan y me parecen francamente emocionantes. Es el punto en el que el mar Mediterráneo y el océano Atlántico se encuentran. Es decir, si fuera de día y nosotros estuviéramos viendo enfrente la zona de Gibraltar y de Cádiz, veríamos a un lado el Mediterráneo y a otro el océano Atlántico. Además, como he dicho, fue una zona internacional en un periodo de la historia. Mediante una convención, la Convención de París del año 1923, se llegó al acuerdo de que ninguna potencia europea podría dominar la zona del estrecho, porque era un punto demasiado caliente, era un punto demasiado importante para el comercio internacional, para el paso del tráfico naval, como para que una sola potencia se adueñara del estrecho. Bueno, y vemos y sabemos que ha habido muchos enfrentamientos a lo largo de la historia por manejar y por controlar el estrecho. Así que se decidió que, bueno, tanto Francia como España como Inglaterra tuvieran representación en esta ciudad y que, en general, la ciudad, bueno, pues fuera, quiero decir, era parte de Marruecos, la administraba Marruecos, pero en sí misma era una zona internacional. Y actualmente podemos ver una serie de construcciones, una serie de edificios verdaderamente interesantes, como la Mezquita del Puerto, que se terminó de construir en 2017, es decir, es muy reciente, y que es francamente impresionante, con su minarete cuadrangular, como la mayoría, iba a decir todos, pero bueno, como la grandísima mayoría de los que uno se encuentra en Marruecos, y a la cual uno no puede entrar si no es musulmán. Eso también quiero aclararlo. En principio, cuando uno visita un país árabe o un país islámico, cuando uno va a Afganistán, como he estado yo un par de veces, cuando uno va, qué sé yo, a Argelia o a Líbano, no hay nada que le impida, legal ni en nada, entrar a las mezquitas. De hecho, los musulmanes en muchos lugares te animan a ir a la mezquita, a leer el Corán, es decir, para que conozcas mejor su cultura y su religión. Sin embargo, en Marruecos está terminantemente prohibido entrar a las mezquitas si uno no es musulmán. Por lo tanto, cuando uno, si pretende colarse o uno se aproxima a la puerta o decide simplemente admirar la bella construcción del interior de esta mezquita, pues va a encontrar un guardia en la puerta que le va a preguntar si es marroquí, si es musulmán, y si le responde que no, pues lo despide inmediatamente afuera. Solamente hay una mezquita a la cual pueden entrar los no musulmanes, y es la mezquita de Hassan II en Casablanca. Es la que estaba al principio de toda la presentación en la portada.
es una ciudad de la que no vamos a hablar, pero solamente me gustaría apuntar que en esa sí se puede entrar previo pago, lo cual al resto de musulmanes del resto de países árabes e islámicos le parece un auténtico ultraje. Tenemos también otros puntos bastante interesantes, como la Plaza 9 de Abril, en el centro, absoluto centro de Tánger, y en la cual se proclamó en un discurso la independencia del país. Actualmente es una plaza bastante tranquila, los marroquíes se reúnen allí para tomar el té, para tomar el café, siempre mirando a la plaza, disfrutando de la vida, viendo el tiempo pasar siempre sin prisas. También el mirador del Boulevard Mohamed V, en el que si es de día, como hemos dicho, pues uno puede ver las costas españolas al otro lado del estrecho. Y es un mundo, Marruecos en sí mismo, un mundo, sí, me reafirmo, en el que coexiste lo ancestral, como podemos ver aquí, es decir, eso es el butanero. El butanero carga sus bombonas en mulos y los va repartiendo por la Medina, porque además en la Medina, en muchas zonas, está prohibido el paso de vehículos y de alguna manera la gente tendrá que cocinar allí, aunque se haya vuelto una zona turística y una zona en la que, bueno, pues es preeminentemente peatonal, y bueno, pues lo montan en mulos y lo van repartiendo por las casas. También, como curiosidad, me gustaría destacar aquel lugar que es el Cinema Rif, y es la primera cinemateca y el primer cine independiente de todo el norte de África. Actualmente sirve como cinemateca, efectivamente. También a veces se hacen proyecciones culturales puntualmente, pero la verdad es que es un edificio bastante destacable, porque la arquitectura, como podemos ver, es europea, se levantó a principios del siglo XX y sigue siendo actualmente un punto cultural muy interesante del centro de Tánger, que está en esa plaza que hemos visto, 9 de abril. También quiero destacar la gran mezquita de Tánger. Hemos visto otra que parece que es bastante más impresionante, la del puerto, más grande, un minarete más alto. Sin embargo, esta es destacable por su pasado. La gran mezquita de Tánger, hace un buen número de años, fue templo de Hércules. Hay gente que dice, hay historiadores, hay estudiosos que dicen que no estaba dedicada a Hércules, sino que estaba dedicada a la diosa Ceres. Bueno, en cualquier caso, fue el lugar de un templo romano. Posteriormente, cuando anduvieron por allí los portugueses y los ingleses, se transformó el lugar, obviamente ya en ruinas, en una iglesia, la iglesia además de San Bartolomé, y posteriormente, cuando los árabes volvieron a tomar el poder de la zona, se volvió a construir o se volvió a considerar que era una mezquita. Para acabar con esta ciudad, me gustaría decir que la figura del rey en Marruecos es muy querida, es muy controvertida, dependiendo también de uno donde vaya. Si va a las zonas, por ejemplo, bereberes, si va a las zonas saharauis, obviamente, es una figura a la que se le tiene bastante poco cariño, siendo suaves, pero en el resto del Marruecos árabe podemos decir que es una figura muy respetada. Y podemos encontrar carteles, podemos encontrar pancartas por toda la ciudad antigua. Esto es la Medina, en este caso es de Fez, no es de Tánger, pero bueno, la imagen está en todas las ciudades por igual, donde podemos ver efectivamente la presencia del rey en todos lugares, incluso en la ciudad moderna. Para ir, digamos, encaminándonos en el último tramo de esta conferencia sobre Marruecos, me gustaría hablar sobre la Perla Azul. Además, me imagino que, bueno, pues ustedes, con ese viaje que tienen a la vuelta de la esquina prácticamente, tendrán preguntas, tendrán dudas, quizá también sobre la conferencia de ayer de Irak, de la cual quedaron pendientes, bueno, pues la sesión de preguntas. Y bueno, pues me gustaría también dedicar un tiempo mayor a eso, así que bueno, vamos a ir enfilando el final de esta conferencia. He llamado yo a Chefchaouen la perla azul del Rif por razones evidentes, porque dicen los marroquíes, los propios marroquíes, que es la ciudad, el pueblo más hermoso de todo su país, y es absolutamente azul. Cuando uno entra en Chefchaouen, yo recuerdo